Buenos días a todos los que ya se están conectando. Vamos a reiniciar con el segundo bloque del coloquio Ciencia y Sociedad, que en esta ocasión lo estamos dedicando al tema de la sierra. Tenemos ya conectados a nuestros expositores y panelistas. Déjenme compartir esta presentación para poder dar lectura y presentar a las personas que el día de hoy nos van a acompañar. Pueden observar el PPT, ¿verdad? Bloque 2, dedicado a la sociedad, territorio y institucionalidad. Tendremos la conferencia titulada Sierras Peruanas Hoy, territorializando nuestras políticas y estrategias institucionales. Y esta conferencia estará a cargo de Silvana Vargas, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es doctora en Sociología Rural y Demografía por la Pennsylvania State University. Ha sido consultora externa en monitoreo y evaluación para el área de desarrollo humano del Banco Mundial. Fue la primera directora general de políticas y estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, profesora visitante de la Universidad Nacional Agraria La Molina desde el 2004, y actualmente en la Católica, ha sido directora de la Maestría en Sociología y directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina. Y se desempeña como directora académica de responsabilidad social en este momento. Ahora sí, Silvana, te doy la palabra y te dejo que puedas poner tu presentación y te escuchamos. Tienes 20 minutos. Muchísimas gracias. Buenos días con todas las personas que nos escuchan, aunque no nos podemos ver. Tremendos tiempos de incertidumbre, pero también de oportunidades. Mil gracias, Concitec, Benjamín Martí Corena y el equipo de producción de este evento online, a que las circunstancias nos han llevado. Nosotros le hemos llamado a esta exposición Sierras Peruanas Hoy, hemos usado el plural adrede, para connotar en realidad que ya no es posible hablar de una única sierra, ¿no? Y como decía bien, en realidad la categoría está seriamente cuestionada. Nos queremos aproximar desde un enfoque territorial para analizar no solamente los caminos andados, sino también los que tenemos por transitar, dadas las circunstancias además que enfrentamos como país, como humanidad. Déjenme iniciar comentándoles que este esfuerzo inició indagando por las imágenes. Yo creo que nos viene bien conocer un poquito sobre el título, y les decía en realidad que el reto tenía que ver con cómo nos aproximábamos a las imágenes, digamos, de sierras, ¿no? Mil gracias. Esto supone, pues, como ustedes ven, tránsitos también tecnológicos y de aprendizajes en tiempo real. Las imágenes que uno tiene cuando recorre, digamos, la Sierra del Perú, y esto es gracias al súper abundante Google, que tiene demasiada información a veces, en realidad nos lleva a preguntar cuántas sierras habitan el Perú en tiempos como estos, qué las define y desde dónde las podemos ver, ¿no? Eso es bien importante, del lugar de enunciación, desde dónde somos capaces de reconocer esas sierras que hoy caracterizan nuestro país y que en gran medida no son las que nosotros entendíamos hace unos años. Sin embargo, nosotros lo que quisimos hacer fue no solamente ver, digamos, las imágenes, sino tratar de acoger las voces. Nos pusimos un poquito audaces, la cuarentena nos ha hecho creativos, y pudimos realizar una encuesta online espontánea entre los días 11 y 12 de abril, preguntando a los amigos de la red qué les venía en mente cuando escuchaban la Sierra del Perú. Tuvimos un total de 161 respuestas generosas, profesionales, estudiantes de Lima y distintas regiones del Perú. Y el resultado en realidad sumamente aleccionador y revelador tiene que ver con algunos elementos que se comentaban en el panel anterior. Y lo que hemos podido identificar de esas distintas voces es que hoy las imágenes sobre la Sierra del Perú tienen estas 7, digamos, énfasis, ¿no? La valoración de la naturaleza, con la noción de cielo azul, ríos y quebradas, como el vals. La noción centrada en el reconocimiento de la cultura ancestral, las danzas, los saberes, que también se han mencionado en los comentarios, la noción de Sierra del Perú como despensa, ¿no? Vinculada al agro, a los alimentos, a los recursos. La noción de reserva biológica, las semillas, mencionaba bien Juan en el panel anterior, los ecosistemas y la biodiversidad. En quinto lugar, la noción de Sierra del Perú asociada a la persistencia del olvido, las nociones de pobreza y desigualdad. En
sexto lugar, la capacidad de agencia, la resistencia, la resiliencia de estas zonas, de estos espacios, y la diversidad y desafíos que esto supone. Esto es bien interesante porque de alguna manera dialoga con lo que Víctor Vich encontró hace 10 años, en donde identificó también distintas narrativas en donde la sierra estaba asociada a lo estático, la barbarie, lo desconocido, lo conflictivo y el atraso. Entonces, revelador, y a partir de eso, nosotros partimos de 5 ideas, ¿no?, para abordar las sierras del Perú. En primer lugar, la noción de la diversidad que nos caracteriza como país en las comprensiones y en las dimensiones que la sierra supone. Lo segundo, y lo mencionaban también en los comentarios, la noción de interdependencia con lo urbano. Ya no es posible entender, se decía bien en el panel anterior también, lo rural o la sierra desprovista, digamos, de sus vínculos con la costa, con la Amazonía, mal llamadas tal vez costa sierra y selva, decía Juan, pero digamos con esos espacios territoriales andino-amazónicos, andino-costeros, ¿no? Lo tercero, la noción de estas dinámicas de cambios permanentes y cada vez más acelerados. Esta pandemia nos expone además a un conjunto de cambios inesperados, estos éxodos que empezamos a observar de retorno a las zonas rurales y que van de todas maneras a reconfigurar lo que hoy vemos, lo que hoy conocemos, y nos van a imponer rápidamente una nueva agenda de investigación, de preguntas que ni siquiera nos habíamos imaginado y que tendríamos que estar preparados para responder. En cuarto lugar, la desigualdad de oportunidades. Y en quinto lugar, la desinformación que muchas veces observamos en las decisiones de política, como marco. Entonces, tratando de entender la Sierra del Perú, nos preguntamos también cuál es formalmente el contexto en el cual estas sierras se encuentran. Y volvemos aquí nada más y nada menos a la fuente formal, digamos, de generación de información sobre los datos de pobreza y de alguna manera, solo de alguna manera, de desigualdad. Y vemos estos gráficos que ya conocemos mucho, que efectivamente, pues a lo largo de los últimos 15 años, por lo menos hasta el 2016, se observó una reducción sistemática de la pobreza en general en el país, también en el ámbito de la sierra rural en particular. Sin embargo, esa reducción, que implicó un tránsito casi de 30 a 35 puntos a lo largo de esos 15 años, en realidad no supuso una reducción en la desigualdad, ¿no? Lo que este gráfico sobre severidad sugiere es qué tan pobres, qué tan severa es y grave la pobreza entre aquellos que son pobres en el ámbito de la sierra rural, y vemos que la persistencia de la pobreza, a pesar de los años y las buenas noticias de las cifras macroeconómicas que tuvimos, no sugirieron necesariamente un cambio en este espacio. Y hoy, gracias al nuevo mapa de pobreza que el INEGI publicó hace pocos meses, en realidad lo que vemos es una confirmación de esas brechas que sugieren en realidad que 1 de cada 3 habitantes del espacio que llamamos sierra está en condición de pobreza, pobreza monetaria, hay que decir, y además sugiere que hay enorme desigualdad. Sierras norte, centro y sur tienen, digamos, proporciones distintas de pobreza hoy en el Perú. Esos son datos que se generan a partir de este mapa del 2018 que es publicado este año, ¿no? Entonces eso es bien importante para entender dónde estamos hoy y no seguir hablando de las buenas noticias del pasado, y además nos impone, nos sugiere una mirada de la desigualdad distribuida, territorialmente distribuida, que el mapa sugiere, y que además, en realidad, de las 20 provincias más pobres, oh sorpresa, las 20 están situadas en lo que hoy conocemos ese territorio que llamamos sierra, ¿sí? Todas las provincias más pobres, las 20 están ubicadas en este ámbito, ¿sí? Entonces, esto alude a la necesidad urgente de entender que la pobreza está compuesta no solamente de la medición de una canasta básica de alimentos, sino de distintas dimensiones. Y allí un estudio interesante del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de la Universidad Católica empezó a indagar cómo se podía entender la pobreza en el Perú en general desde una aproximación multidimensional. Se hizo una caracterización nacional también para los ámbitos urbano y rural. Y lo que yo quiero reforzar en esta imagen es la columna, digamos, de lo que hemos llamado rural, siendo que efectivamente esta involucra la medición tanto de sierra como selva y costa rural, pero creo que es bien importante llamar la atención sobre este casi 76%, 77%
de la explicación del aporte de las dimensiones, ¿no? Entonces acá vemos que un enorme aporte para entender la pobreza desde una perspectiva multidimensional tiene que ver con el acceso a servicios, energía, conectividad, vivienda, agua, saneamiento, servicios sociales, educación y salud. Esa es la realidad que enfrentamos hoy y que en realidad deberíamos empezar a abordar probablemente desde otros lentes, ¿no? Y esa es la llamada. En síntesis, entonces, lo que queremos proponer es ese reconocimiento de tránsitos que las sierras peruanas experimentan, partiendo de ese reconocimiento de diversidad. No toda la sierra peruana es igual, hay heterogeneidad a distintos niveles, que implican tránsitos, por ejemplo, desde una comprensión centrada en la actividad agropecuaria a una lógica de pluriactividad estacional y en algunos casos de carácter permanente. Pasar de este énfasis técnico-productivo que entiende fundamentalmente el desarrollo del campo como una tarea de ciertos tipos de profesionales con determinado perfil, y hablaré de eso en un instante, a un énfasis centrado en la diversidad, del reconocimiento de esas diversidades, y pasar también de enfatizar esas dinámicas moderadas e intervenciones locales que tratan de responder a muy corto plazo de ciertos problemas, a pasar a una lógica que prioriza dinámicas que hoy son intensivas, además en el marco de esta coyuntura que nos ha tocado vivir, y que suponen además intervenciones a mayor escala. Todo esto, creemos, nos lleva a apostar por una mirada territorial, en donde el llamado, el clamor en realidad es territorializar nuestras políticas y estrategias. ¿Y esto qué significa? Significa empezar a entender el Perú desde una lógica territorial en donde el territorio no solamente abarca una dimensión física de características, digamos, de distribución espacial, sino también abarca una dimensión económica por el tipo de intercambios de mercancías, de productos en el mercado, de vínculos sociales, de las rutas que transitamos demográficamente y que hoy a partir de la pandemia vamos a ver que empiezan a suscitarse de otra manera, con otros tránsitos. También una dimensión institucional y por último, y eso es muy importante, también desde una dimensión simbólica. El territorio tiene una importante dimensión simbólica. Y lo que proponemos entonces es que territorializar estas miradas supone centrarnos en última instancia en lo que el bienestar multidimensional supone para las personas, pero partiendo del reconocimiento de la heterogeneidad de los territorios. La heterogeneidad ya no debería ser en el Perú una sorpresa ni una contingencia, es un punto de partida y sobre eso toca tomar decisiones, toca generar conocimiento y toca intervenir, ¿no? Entonces esto debería estar orientado fuertemente y como política de Estado a la reducción de las desigualdades. Y operativamente, territorializar supone, digamos, que nuestras intervenciones comprendan que hay interacciones a distinto nivel, ¿no? Entre las dinámicas de los hogares, que hoy van a cambiar intensa e intensivamente, en juego con las dinámicas del territorio. Y supone, adicionalmente, que podamos pues, hacer un esfuerzo por territorializar, imprimirle esta mirada a nuestras políticas y estrategias, identificando patrones a distinto nivel, para entender que el territorio ya no es distritos, provincias, regiones, tal cual las entendemos, sino que supone tránsitos, dinámicas y trayectorias territoriales que en realidad reconfiguran completamente el espacio sobre el cual, los espacios que habitamos en el país, y que tiene claramente consecuencias en el tipo de investigación, el tipo de intervenciones en realidad que podemos proponer o somos capaces de proponer. En esa línea, en realidad, estas imágenes sugieren cómo se reconfigura el territorio si uno le da, digamos, esos matices que mencionaba Gonzalo Romero a la comprensión, digamos, por ejemplo, de las sierras peruanas, en este caso tomando la región Ayacucho. Territorializar entonces, colegas, supone preguntarnos, por ejemplo, si las intervenciones que formulamos responden a situaciones reales, tienen una connotación de pertinencia, si eventualmente estas intervenciones, por ejemplo, incorporan el conocimiento local, si de alguna manera las soluciones que proponemos prevén el desarrollo de capacidades de la población de manera de lista de cotejo, ¿no? De qué manera además esas intervenciones son parte de apuestas mayores, de políticas, de decisiones que van a trascender en el tiempo y que no se van a agotar, digamos, a voluntad de quien está a cargo o de turno, digamos, en el poder. En ese sentido, el Perú viene desarrollando diversas experiencias, acá solamente citamos 3,
que de alguna manera intentan empezar ese tránsito a esa mirada territorial de las políticas y las estrategias. Son solamente ejemplos, el tiempo no nos va a dar para poder profundizar. Una es del sector vivienda, construcción y saneamiento, a través de estos planes de vivienda que suponen distintos niveles, distintas intervenciones. El segundo caso es de un esfuerzo que la Secretaría de Descentralización de la PCM inició hace unos meses, formulando agendas territoriales, en diálogo con gobiernos regionales y locales. Y el tercer caso es el modelo de gestión de servicios educativos desde un enfoque territorial que el Ministerio de Educación ha emprendido. ¿Qué tienen en común esos tres casos? En primer lugar, aludiendo, digamos, a esta mirada, están los enfoques multisectoriales desde el gobierno nacional, ¿no? O sea, la apuesta de ya no podemos solos, tenemos que colaborar. La colaboración ya no es una opción, es una necesidad. En segundo lugar, el uso de la evidencia. Y en tercer lugar, el tema vinculado a cómo se generan procesos de gobernanza territorial, ¿no? El vínculo con los municipios. En las sierras del Perú, el rol de los municipios sigue siendo fundamental. A ese espacio local siguen llegando todas las decisiones, todos los esfuerzos, todas las iniciativas de quienes hoy tienen el poder. Y nos parece aquí sumamente importante, como acabo de mencionar, comparten el tema de la generación de conocimiento. Abordar la diversidad de las sierras peruanas supone no solamente unos lentes distintos, sino claramente también un cuestionamiento epistemológico y ético. No podemos seguir utilizando las mismas preguntas, los mismos enfoques. La realidad, incluso antes de la pandemia, suponía un cambio en estas categorías, en estos modelos, y hoy evidentemente esto es ineludible, no podemos escapar a ello. Lo que estoy denotando aquí es, a partir de un balance que hicimos hace unos años, dónde estaba concentrado el conocimiento que se generaba territorialmente. Vemos un énfasis en ciertas regiones del país, pero sobre todo quería llamar la atención acerca del perfil de los investigadores, ¿no? Y alguien mencionaba, me parece que fue Gonzalo en el panel anterior, que en realidad quienes generan conocimiento hoy, si hubiera, digamos, que tratar de encontrar un perfil promedio, se trata fundamentalmente de varones, economistas, de algunos centros de investigación, universidades, que no voy a mencionar, que trabajan desde algún tipo de enfoque metodológico, desde algún tipo de preguntas, desde Lima, y eso evidentemente va marcando la agenda que tenemos, ¿no? Evidentemente hay un enorme aporte del tipo de conocimiento que se genera, por lo menos desde las ciencias sociales, que es desde donde yo parto en esta intervención, pero que claramente no es suficiente para entender los retos que tenemos. En ese sentido, esta imagen que ustedes con seguridad no van a poder ver con claridad, supone una síntesis de la voz de distintos actores cuando tratamos de abordar la diversidad de las sierras peruanas, y supone ese cuestionamiento también desde quién es el conocimiento, que fue el punto de partida, ¿no? Entonces aquí tenemos que la voz desde los centros regionales que producen conocimiento es que la agenda de investigación suele ser definida desde Lima, con los enormes sesgos que eso supone y con el enorme cuestionamiento que eso supone para nosotros también. En segundo lugar, desde el ámbito de las políticas, los responsables sugieren que los resultados de investigación son relevantes en muchos casos, aunque no necesariamente cubren los temas que se requiere para tomar decisiones, y los tiempos en los que la investigación se realiza no necesariamente se condicen o corresponden con las urgencias para gobernar, ¿no? Para decidir. Y en tercer lugar, desde la academia, la voz acerca de los distintos y limitados espacios que existen para difundir, dialogar y compartir espacios. Por eso es que un coloquio como este es extremadamente importante, porque además nos permite llegar hoy sin barreras a muchos lugares. Quiero terminar, y eso no lo vieron mis compañeros del panel, les pido mil disculpas, esto lo he añadido recién, y es una palabra sobre el rol que tenemos frente a la crisis actual por la propagación del coronavirus. Yo creo que en términos de seguir, digamos, cuestionando el rol que tenemos como investigadores, como generadores de conocimiento, como formadores de profesionales en los espacios universitarios, hoy efectivamente enfrentamos un enorme reto, pero yo quiero ser optimista y creo que también nos jugamos una enorme oportunidad. Y creo que la oportunidad es de efectivamente y de una vez por todas territorializar nuestras aproximaciones, intervenir con sentido de urgencia. Decían los comentarios
esto tiene que ver con el pasado, nosotros queremos ser prospectivos, ¿cómo vamos a intervenir? El sentido de urgencia podría, digamos, marcar la pauta con énfasis en los ámbitos rurales, con énfasis en las sierras del Perú, pero también de la Amazonía, no hay que olvidarlo. Acá estamos proponiendo una estrategia territorializada de 5 puntos, que supone, en primer lugar, un ejercicio de comunicarnos mejor, de manera culturalmente pertinente, fortalecer esos espacios de gobernanza local que ya existen, recuperar esos saberes y esas prácticas. En tercer lugar, combinar todo eso con la implementación de medidas de protección social para aliviar las consecuencias en lo inmediato, pero el cuarto punto tiene que ver con activar medidas para proteger y promover la producción agraria. Y en quinto lugar, y no es menor, el ejercicio del poder a través de los procesos de gobernanza local. Todo esto en realidad constituye una manera de aproximarse a lo que las consecuencias de esta crisis van a dejar en nuestro país y de alguna manera van territorializando nuestras aproximaciones en espacios particularmente vulnerables, diversos, como las sierras de nuestro país. Concluyo, nuestros mayores recursos para repensar esta relación ciencia y sociedad, que nos interpela, porque así la ha llamado Concitec, tremendo reto, vincularnos con la sociedad post pandemia, seguirán siendo, creo yo, nuestra historia, nuestra diversidad y nuestros territorios. Y yo creo que bajo ningún punto de vista deberíamos hipotecarlo. Estoy segura que ustedes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvana, por tu intervención. Quiero pedir a todas las personas que nos están siguiendo a través del Facebook, por favor, pueden ir haciendo ya sus preguntas por el Facebook, por los comentarios de esta transmisión, que hay un equipo que está en este momento revisando las redes para recoger las preguntas y hacerlas al final del bloque, ¿no? Ahora voy a dar lectura, a ver si puedo compartir. Voy a dar lectura de las biografías de nuestro panel. El panel del día de hoy nos acompaña Arturo Manrique, él es de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es sociólogo formado en la Universidad Villarreal y magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Decía, Arturo Manrique es especialista en teoría sociológica, investigación social, monitoreo y evaluación, género, políticas públicas, cooperación internacional y diseño, y gestión de programas y proyectos de desarrollo. Tiene 25 años de experiencia laboral en instituciones públicas a nivel nacional, organizaciones no gubernamentales y organismos de cooperación internacional, incluyendo la docencia universitaria. Continúo con la lectura de la biografía de la doctora Luz Gómez Pando. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional Agraria La Molina, tiene un máster en ciencias de la Oregon State University de Estados Unidos y es doctora en ciencias agrícolas de la Universidad Ciego de Ávila de Cuba. Es especialista en mejoramiento genético de plantas, se ha focalizado en cereales y granos nativos. Se desempeña como profesora principal del Departamento de Fitotecnia de la Universidad de La Molina y como jefe de programa de cereales y granos nativos de la agraria. Y para finalizar con la presentación de este panel, tenemos a Nicole Bernet, de la Sociedad Geográfica de Lima. Ella es doctora en Geografía, profesora principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima y del directorio del Instituto Científico del Agua, es miembro y vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, punto focal nacional del Programa de Aguas de la Red Interamericana de Academia de Ciencias, es directora de la Comisión de Geografía de la Unión Geográfica Internacional sobre el futuro de la Tierra, y es directora de varios proyectos y programas de investigación entre el Programa de Agua, Clima y Desarrollo. Ahora sí, voy a dar la palabra. Tenemos 8 minutos con Arturo. Y antes de dar el micrófono, quiero recordar nuevamente a los que nos están escuchando que pueden hacer ya las preguntas, tanto para Silvana como para cualquiera de nuestros panelistas a través de nuestras redes, sobre todo del Facebook. Ahora sí, Arturo, 8 minutos. Te concedo el micrófono. Bien, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan, verdad? Sí, ¿me están escuchando? Sí. Perfecto. Sí, lo estamos escuchando.
Bueno, en primer lugar, agradecer al CONCITEC por la invitación para participar en este panel. Y también agradecer a Silvana por la brillante exposición que nos ha hecho sobre el tema de la sierra. Yo en realidad lo que he preparado básicamente ha sido un comentario muy general, ¿no? Porque entiendo que en la exposición de Silvana se han cubierto prácticamente todos los temas que estaban demandados en la exposición. Y más que comentar lo que ella ha hecho, de repente complementar un poco con algunas ideas que había tenido aquí enlistadas, ¿no? Quería empezar con una cita de los 7 ensayos de Mariátegui, cuando él justamente nos decía que una economía, una sociedad, son las obras de los que colonizan y vivifican la tierra, no de los que precariamente extraen los tesoros de sus subsuelos. Y lo decía refiriéndose a la sierra, precisamente. La historia del florecimiento y decadencia de no pocas poblaciones coloniales de la sierra, determinadas por el descubrimiento y el abandono de minas prontamente agotadas o relegadas, demuestra ampliamente entre nosotros esta ley histórica. Esto ha sido una constante en la historia del Perú, sobre todo en la colonia y en la República, en lo que se refiere a la sierra, ¿no? Y resume muy bien la forma como es que este territorio ha sido percibido y explotado, digamos, desde Lima, desde la costa, desde todas esas visiones, digamos, sesgadas que se ha tenido. La sierra, en primer lugar, como bien lo ha señalado Silvana, es efectivamente un territorio diverso, ¿no? Hay una diversidad en el paisaje, hay diversos accidentes geográficos, ¿no? Sin embargo, siempre ha sido pensada como una región homogénea, poblada por indios, poblada por gamonales, etcétera, ¿no? Que es un poco la visión, la herencia colonial que tenemos dentro de las ciencias sociales, ¿no? El indio, a pesar de ser diverso, porque venían de diversas etnias, ¿no? Quechuas, aymaras, cañaris, chocas, chancas, huancas, etcétera, era percibido como uno solo, ¿no? Y al final terminó prevaleciendo la percepción de que del indígena como el quechuahablante, etcétera, etcétera, cuando efectivamente lo que tú tenías en la sierra y en general en todo el territorio peruano antes eran diversos grupos étnicos que hablaban diversas lenguas y que traían importadores de diversas experiencias, diversas culturas. Es decir, esta idea que heredada del imperio incaico, que además llegó a dominar todo el territorio, digamos, nacional en los últimos 30 o 40 años antes de la llegada de los españoles, y que los españoles mantuvieron en la época colonial, ¿no? Nos han heredado de ahí, como parte de esa herencia colonial, una idea de la sierra como si fuera un territorio homogéneo, ¿no? Y una idea estereotipada que se tiene como parte de este territorio, como parte de nuestra herencia colonial, ¿no? Pero la sierra no, nosotros que somos serranos o somos descendientes de serranos sabemos perfectamente de que estamos hablando de un territorio que es altamente heterogéneo, diverso, y que además encierra distintas historias, ¿no? Distintas lenguas, muchas de ellas que se han perdido a lo largo de la historia, ¿no? Y que necesitamos, en este caso, en este proceso de territorialización, como se ha mencionado, ¿no? Rescatar, ¿no? La sierra es un territorio diverso en términos geográficos, en términos económicos, políticos, sociales, culturales, étnicos e históricos, ¿no? Es un territorio signado por la diversidad en el que convergen distintas identidades regionales y locales que responden a características, repito, geográficas, económicas, políticas, sociales y culturales, étnicas e históricas que son distintas, ¿no? Y es en este marco donde tenemos que entender también o precisar conceptos como lo que son el territorio o desarrollo territorial. El territorio, desde esta perspectiva, obviamente, no se reduce en términos físicos al espacio local o regional, tampoco se limita a lo geográfico. A
además de ser un espacio geográfico, el territorio es una realidad política, económica, ecológica y sociocultural. Y además cobija la memoria histórica y la experiencia individual y colectiva de los diversos grupos que lo habitan, ¿no? El desarrollo territorial desde esta óptica, ¿no?, combina un conjunto de factores y dimensiones que desencadenan un proceso de cambio estructural orientado a mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias. El desarrollo territorial implica, ¿no?, una intervención multidimensional que pone en valor el territorio y rompe con el círculo de la pobreza en la que viven muchas comunidades locales y rurales. Lo que se logra mediante el reconocimiento de las potencialidades que hay en el territorio y el impulso y el desarrollo de las capacidades de los sujetos individuales y colectivos que lo habitan, ¿no? El énfasis en los procesos y no en los proyectos, en la integralidad de las intervenciones, sino en la acción sectorial, junto con la acción multinivel, multiactor, dirigida a favorecer cambios estructurales para la erradicación de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de las personas, es lo que caracteriza el desarrollo territorial. Y en este marco es que también hay que entender esto que se ha venido a llamar como nueva ruralidad. Entiende precisamente el territorio o el espacio rural como un territorio multifuncional, ¿no?, en el que no solamente se desarrolla la actividad agrícola, sino que hay un espacio para el desarrollo de la industria, el comercio, el transporte, la minería, etc., ¿no? Lo rural en este enfoque no es lo opuesto al urbano, ¿no?, sino que más bien se concibe como parte de un territorio, ¿no?, que debe jalar justamente una dinámica de desarrollo que involucra tanto la vida urbana como la vida rural. Es importante en ese sentido precisar, ¿no?, que, por ejemplo, hay actividades como las actividades extractivas que llegan y se van, no necesariamente aportan a los procesos de desarrollo territorial, salvo que sean justamente dirigidos o promovidos desde estas políticas de desarrollo territorial. Pero lamentablemente, por la experiencia, sabemos que eso normalmente se ha visto, se ha percibido, se ha inducido desde Lima. La nueva ruralidad supone entonces el desarrollo de actividades sostenibles que llevan a cabo tanto en el ámbito local como regional, ¿no?, y emprenden una dinámica de desarrollo territorial. En este marco, por ejemplo, hay que distinguir entre las actividades que desarrollan hombres y mujeres en la zona rural. Muchos hombres, y esto se ha visto mucho en los últimos años, abandonan las labores agrícolas para insertarse en trabajos en minas o en actividades temporales, en muchos casos promovidas por los propios gobiernos locales, que no son sostenibles y tampoco hacen la diferencia en términos económicos, pero tienen como resultado el abandono de las actividades agrícolas. Las mujeres, en cambio, se quedan en los predios agrícolas y asumen estas actividades en muchos casos como parte de las actividades de sobrevivencia que realizan, lo que se conoce como feminización de la pobreza. Pero eso es una percepción en negativo de un proceso que más bien yo preferiría verlo de un modo diferente, ¿no?, porque a partir de varias experiencias que he tenido oportunidad de conocer en la sierra, sobre todo en zonas como Ayacucho, Junín, etcétera, ¿no?, lo que hemos encontrado más bien es que existe una feminización del emprendimiento, ¿no?, que hay interesantes experiencias de mujeres, de jóvenes, etcétera, que primero apuestan por quedarse en su territorio, en segundo lugar buscan rescatar las raíces culturales, históricas, etcétera, y desde esa perspectiva emprenden una serie de experiencias que finalmente en muchos casos todavía no están debidamente documentadas o sistematizadas. Yo tuve la oportunidad de sistematizar una experiencia de un emprendimiento rural inclusivo, Biohuartuchi en Salud y Vida. Eso fue el año pasado, precisamente promovido por Jaco Wiñar con Fonjodes y Calihuarma, ¿no? Arturo, por favor, 30 segundos para terminar, ya estamos con el tiempo vencido. Solo para brevemente señalar de que este tipo de experiencias no son aisladas, cada vez se están desarrollando con mayor envergadura
y son experiencias importantes, pero que tienen dos principales actores en las zonas, en la sierra. Y uno son las mujeres y otras son los jóvenes, ¿no? Y ahí hay todo un signo de cambio que es importante poner en valor, identificar, y sobre esa base también identificar aquellas tecnologías que puedan ser, digamos, sostenibles en primer lugar, pero que puedan ser apropiadas para poder impulsar estos procesos en estos territorios. Yo lo dejo por ahora ahí. En la réplica de repente voy a tratar de completar un poco lo que quería señalar acá. Gracias, Arturo. Ahora continuamos. Esto es la primera ronda, luego tendremos una segunda ronda, recuerden, de 3 minutos de réplica. Vuelvo a insistir a los que nos están siguiendo en vivo que por favor vayan haciendo sus preguntas y también respondiendo a las cuestiones que dicen. Luego se compartirá el PPT o algún resumen de la charla de Silvana Bar, Silvana que ha tenido al inicio de este bloque. Te concedo, Luz, ahora 8 minutos para tu intervención. ¿Puedes desactivar el micrófono, por favor? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, en primer lugar también yo quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar en esto y a Silvana por su presentación. Bueno, yo quisiera comentar y considerando área de trabajo que es el mejoramiento genético de plantas, que está orientado al desarrollo de variedades de cereales y granos nativos, principalmente para los agricultores de la sierra. Dentro de ese contexto quisiera señalar lo que significa para nosotros o para mí la sierra. En realidad, pues es una manifestación de territorio que se expresa en los sistemas agrícolas diversos y específicos al mismo tiempo que se reconocen a lo largo de la región sierra. Es el resultado de la interacción del hombre con su territorio y del territorio con el hombre, ¿no? El cual ha dado lugar a un manejo agrícola maravilloso en una zona adversa para la agricultura, empleando especies y tecnologías propias, desarrolladas desde hace miles de años y transmitidas generación tras generación a nivel familiar y comunal. Hablamos de la sierra como una zona de climas adversos. Sabemos que existen pocos climas óptimos para la agricultura en la sierra, especialmente en las zonas bajas o las yungas, y el clima se vuelve desfavorable a medida que se sube hacia la puna. Sobre todo la que se desarrolla sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, los agricultores siempre tienen periodos de sequía impredecibles en tiempo, en duración, lluvias torrenciales, que producen los famosos deslizamientos de tierra, donde se pierde mucha biodiversidad genética, granizadas, vientos fuertes, temperaturas bajas o heladas que disminuyen la producción agrícola. Desde el punto de vista del suelo, por ejemplo, existen realmente pocos suelos óptimos para la agricultura. La mayor parte de los suelos son de baja fertilidad y con problemas de acidez, como por ejemplo en Cajamarca, o problemas de alcalinidad, por ejemplo en Puno. Y los suelos ubicados mayormente en las laderas donde se realiza la mayor parte de la agricultura son suelos poco profundos y pedregosos con problemas graves de erosión. Es una topografía muy difícil, como se señala, donde no se puede aplicar mecanización. La mayor parte del trabajo se realiza a mano, utilizando inclusive equipos ancestrales como es la chaquitaglia o el arado de pie. Sin embargo, en estas condiciones adversas existe una agricultura milenaria. Y si la vemos desde un avión, podemos ver miles de pequeñas parcelas que se van dispersando y subiendo a los Andes desde los 500 metros hasta más de los 4.000, donde se desarrolla la agricultura, ¿no? Basada sobre todo en el conocimiento de la tierra, del clima y de la biodiversidad. La sierra, en esas condiciones, es un centro de diversidad genética.
Se considera que cuando los españoles llegaron al Perú o a la región andina, los antiguos habían domesticado más de 710 especies de plantas alimenticias. Lamentablemente, muchas de ellas actualmente están subutilizadas o marginadas y posiblemente algunas de ellas probablemente desaparecidas. Para nosotros, los mejoradores de plantas, este material genético es sumamente valioso para enfrentar y reducir los daños causados por el cambio climático. En ese conjunto de especies, pues existen genes con tolerancia a factores adversos, temperaturas bajas, sequías, salinidad, resistencia a enfermedades y a plagas. Realmente es importante inclusive rescatar que muchas de estas especies prosperan en condiciones muy, muy difíciles, por lo tanto tienen que ser muy eficientes en el uso de los recursos minerales del suelo, y esa es una característica muy importante si consideramos que cada vez debemos utilizar menos los fertilizantes. Otro aspecto de resaltar en este conjunto de plantas es que muchas de ellas tienen un alto valor nutritivo, inclusive tienen calidades nutracéuticas como son los granos nativos como la quinoa y la kiwicha. La agricultura de la sierra, por otro lado, es hecha mayormente por agricultores de pequeña escala, que practican una agricultura en parcelas bastante pequeñas y lamentablemente es una agricultura poco competitiva porque se realiza durante 5 a 6 meses, lo que hace que esta agricultura, digamos, esté muy limitada. Es una agricultura de subsistencia mayormente, los agricultores cosechan muchas veces, los rendimientos son tan bajos que no alcanzan para la alimentación familiar, por lo tanto tienen que salir a buscar trabajo fuera de su ámbito. Es una agricultura familiar en la que debemos rescatar que es rica en diversidad. Si analizamos las parcelas de los agricultores, podemos ver que mayormente manejan más de 5 especies, y dentro de esas especies manejan muchas variedades, con un mecanismo que les permite asegurar cosecha. Si en un año falla una de las variedades o especies, las otras compensarán estas fallas, pero el agricultor siempre va a cosechar. Considerando esto, quisiera utilizar un ejemplo maravilloso. He tenido la oportunidad de verlo en mis trabajos de investigación en la sierra, y es el manejo de un territorio bajo un sistema agrícola llamado AINOCA. Este sistema de cultivo actualmente solo se mantiene en el altiplano de Puno y Bolivia y en forma bastante reducida y posiblemente en situación de ir desintegrándose. Es un sistema que identifica a los agricultores con un territorio, con su biodiversidad, con un manejo agrícola basado en rotaciones de cultivos y bajo una administración comunal. Son extensiones mayores a 100 hectáreas de una comunidad que está formada por un alto número de familias. En este sistema, cada familia tiene varias parcelas. 30 segundos para terminar, por favor. En este sistema familiar, realmente los agricultores tienen sus parcelas dispersas en todos los ambientes de la AINOCA. Por lo tanto, si no cosechan, bien, las otras parcelas van a producir y siempre tendrán seguridad alimentaria. En realidad, todo el sistema permite inclusive mejorar la biodiversidad porque se utilizan tantas variedades en cada uno de los periodos de rotación que permite el cruzamiento y la formación de nuevos genotipos o nuevas combinaciones de genes, ¿no? Entonces, realmente todos estos factores hacen que este sistema de cultivo sea sustentable, porque considera 3 dimensiones: la ambiental, la social y la económica. Este tipo de organización es la que debemos rescatar y, digamos, poner como ejemplo de cómo se maneja un territorio utilizando el conocimiento del hombre y la biodiversidad. Gracias. Muchísimas gracias, Luz. Nos están siguiendo en vivo. Vuelvo a recordarles, por favor, hacer sus preguntas a través del Facebook de CONCITE, donde se está transmitiendo en vivo este coloquio Ciencia y Sociedad dedicado a la sierra. Ahora es el turno de Nicole, 8 minutos para terminar la primera ronda y continuaremos con una segunda ronda de réplica de 3 minutos cada uno. Y luego continuaremos ya con las preguntas, incluidas a Silvana también. Nicole, tienes 8 minutos el micrófono. Muy buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias al doctor Benjamín Martí Corena y a todo su equipo
por esta organización y felicitaciones a Silvana. Me ha encantado esta presentación que era los pies en los territorios, una visión interdisciplinar, y hay solamente dos cosas que pensé escuchando y leyendo antes anoche su presentación. Comparto el problema de la demarcación territorial. La demarcación es un clavo en el desarrollo, nos limita, nos frena el desarrollo. Cuando vemos el parcelamiento, la atomización de los distritos, como el de Uchucchacay, fundado el 10 de julio de 2014, solo con 3.522 habitantes, que es uno de los más pobres del Perú, que no tiene capacidad de ser y de hacer. ¿Queremos crucificar nuestros territorios o lograr la demarcación a partir de lo que son los territorios? Todos los son territorios de agua y en este caso una demarcación a partir de las cuencas. ¿Qué mejor regalo para el bicentenario? Sé que es complicado, pero es desafío. Pero muchas cosas han cambiado en los Andes y siento que Lima sigue dando la espalda a los Andes, sigue lejana de los Andes. Por ejemplo, yo me maravillo siempre ante la capacidad de emprender empresas a todo nivel en los Andes. No solo hablo de la gran minería responsable socialmente y ambientalmente, pero de aquellas empresas agrícolas que encontramos en una y otra parte de los Andes, en Apurímac como en Cajamarca. Yo hablo también de esas empresas locales de distintos tipos de transporte, de alimentación, de turismo, ya empresas turísticas en los Andes. Y también a nivel de la academia, cómo la academia ha cambiado en los Andes, cómo a partir del desarrollo de las universidades nacionales autónomas, hay nueva visión desde los Andes, desde la sierra y para la sierra. Yo pienso en universidades como la extraordinaria Universidad Nacional Autónoma de Huanta, que es una joya, donde uno va, pero para aprender. Yo pienso en universidades autónomas como la de Tarma, de Cajamarca, etcétera, de Chota, pero también en otras pequeñas como la Universidad de Desarrollo Andino, que es una universidad quechua hablante que no le impide tener 4 laboratorios con el apoyo de Concitec sobre la genética, etcétera, y que anda, que se desarrolla bien. Esos Andes son territorios de sorpresa, son la columna vertebral de América del Sur, articulan ecosistemas, territorios, pueblos, culturas, naciones. Ciertamente existen muchas desigualdades, son tierras de contrastes por excelencia. Y quien dice contraste no solo los percibe a escala macro, Andes del norte más bajo, el Abra de Popuya que todos conocemos, más húmedos, con las jalcas y los páramos más rurales, a pesar de la urbanización creciente y de esos grandes pueblos que se fortalecen. Andes del sur tradicionalmente urbanos, pero también más áridos, más altos, más agrestes. Andes caracterizada por la puna colinosa y tabular por sus glaciares. Pero también tenemos que ver a nivel local. Los ecosistemas con tantos servicios se dan a nivel local. Y yo quisiera retomar esa división que llega hasta las 96 zonas pequeñas de la ecología peruana, también precisada por Pulgar Vidal, las 24 zonas medianas entre la Lurín, Chaupi y Anán, abajo
intermedio y alto, las 48 zonas menores de la ecología andina, que está dada por la iluminación del sol. No es lo mismo lo que está iluminado con el sol de la mañana que con el sol de la tarde. Es distinto para los cultivos y bien lo saben las empresas como las Papas Ley, ¿no? Que han aprovechado eso en los Andes de Huánuco. Pero tan importante ver también esos territorios más húmedos, Chauqui, y esos más secos, Miqui, que nos permite tener 96 zonas pequeñas de la ecología andina. Conjugar esas diversidades, pero también considerando las enormes desigualdades y brechas, nos pone frente a desafíos. Para mí el mayor desafío es el desafío de la sostenibilidad. Yo quiero tomar el caso del agua. Silvana ha hablado a razón de los Andes amazónicos. ¿Acaso no es en nuestros Andes que nace el monarca de los ríos, el río Mar? El río más largo, más caudaloso, más profundo es el río Amazonas. A 5.178 metros de altitudes, desde la Pacheta, con una humildad increíble, algo chiquito, un hilo de agua. Pero tenemos enormes responsabilidades, porque nuestros Andes, nuestras sierras, inervan tanto el territorio con su fachada pacífico de la costa como el de la Amazonia, y no solamente la nuestra, de toda la Amazonia de los demás países. Es el gran desafío entonces, es el desafío de la sostenibilidad enraizado en el equilibrio ecosistémico, afianzado con la eficiencia económica y la equidad social. Si logramos recuperar nuestros servicios económicos, ecológicos, nuestros ecosistemas degradados, lograremos una mayor equidad social. Los ecosistemas no hacen pagar a nadie sus servicios, son totalmente gratuitos. Y eso bien lo saben las comunidades indígenas, que tratan siempre luchar y valorar sus saberes tradicionales, su capacidad de domesticar la pendiente por la andenería, de domesticar el agua a través de las amunas, pero a través... 30 segundos para terminar, por favor, ya nos hemos sobrepasado el tiempo. Entonces, yo quiero decir que a partir del equilibrio ecosistémico tenemos que aprender a gestionar el agua de modo más sostenible, parte de las economías verdes, pero restaurar los servicios ecosistémicos para construir resiliencias en las comunidades y enfrentar eventos extremos a partir de medidas duras y suaves, asegurar el acceso equitativo a los servicios mediante políticas y marcos legales robustos a todo nivel, y volveré sobre eso a partir con los 3 minutos que me quedan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicole. Ahora 3 minutos. Arturo, por favor, tienes el micrófono. Te pediría ser un poco estricto con el tiempo. Gracias. Bueno, gracias de nuevo. Sí, básicamente complementar un poco lo que estaba señalando anteriormente. Tenía una experiencia que quería comentar, pero me va a ser muy larga, digamos, el tema del tiempo. Voy a pasar el documento más, ¿no? Pero creo que es importante identificar espacios de innovación, digamos, en la sierra, que principalmente involucren a los pequeños agricultores, que son la mayor parte de la población que vive en esta zona, ¿no? O sea, muchas veces se piensa la sierra solamente como un territorio, como un gran territorio que tiene grandes potencialidades, pero no se ven precisamente a los actores que viven ahí, que habitan ahí, ¿no? Y ahí creo que hay temas
ligados a lo que es la asociatividad, la mejora de los procesos productivos, ¿no? El rescate de las antiguas técnicas de riego, caso la siembra y cosecha del agua, ¿no? El uso de técnicas modernas, ¿no? De riego por goteo, riego por expansión, cosas que ya se vienen haciendo, pero que se necesitan, digamos, potenciar y generalizar y además llevar a un nivel de política pública, en este caso por el sector agricultura. ¿Perdón? Sí. ¿Me escuchan? Ya. Sí, vamos. Sí, bueno, y en fin, generar una serie de cambios tecnológicos que creo que ahí el rol de Concitec es muy importante para poder potenciar y desarrollar a la pequeña y a la mediana agricultura, que es principalmente la que se desarrolla en la tierra. Y el otro aspecto ya tiene que ver con los retos que estamos pues, afrontando actualmente, porque estamos frente a un cambio de época. No es solamente el tema del coronavirus, que todos sabemos el impacto que viene teniendo, ¿no? Sino es básicamente lo que ello significa dentro de un proceso histórico más amplio, ¿no? Eric Hobsbawm decía de que el siglo XX era un siglo corto, que había terminado con la caída del muro de Berlín. Al parecer no ha sido así. Lo que tenemos más bien es que el siglo XX recién está terminando ahora. Y eso es todo un tema que no necesariamente significa, por ejemplo, la caída del capitalismo, etcétera, pero que va a implicar importantes cambios a nivel mundial, ¿no? Los ejes de poder principalmente se van a ir hacia Oriente, las propias dinámicas urbanas, geográficas, etcétera, van a tener que innovar, van a tener que transformarse de acuerdo a la nueva realidad que está emergiendo, ¿no? Y finalmente no estamos ante el fin de la historia, como decía Fukuyama, sino ante el inicio de una nueva historia. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque lo que tenemos hacia adelante son retos como sociedad, como país, y retos específicos que debe tener también, que tenemos para la sierra, para poder ubicarnos en esta nueva realidad, que no es, digamos, de momento puede saber exactamente de qué se va a tratar, pero que necesitamos explorar, y mucho además, para poder desarrollar las potencialidades que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Entonces, hay todo un reto ahí, y yo creo que el Concitec, digamos, ya viene preparando algunas actividades en ese sentido, ¿no? Para poder identificar esas oportunidades que en este caso se dan dentro de este nuevo escenario que se apertura en el mundo, a nivel mundial y a nivel de país también. Muchas gracias. Y gracias a Benjamín Marticorena y a todo el equipo, discúlpenme por la invitación y por poder participar en este evento. Muchas gracias, Arturo. Ahora, Luz, 3 minutos, por favor. ¿Escucha? Sí, te escuchamos. Me gustaría señalar algunas acciones imperativas que se deben realizar o fortalecer para mejorar el potencial productivo de la sierra. Debemos rescatar y desarrollar nuevas variedades de aquellos cultivos subutilizados o marginados que nos ayudarían a diversificar la alimentación y ampliar los mercados de los pequeños agricultores de la sierra. También considero que es muy importante el manejo del agua. En la sierra pues tenemos periodos con mucha agua, la cual debería ser guardada en reservorios y de esa forma ampliar la época de cultivo en la sierra que actualmente no es competitiva. También considero que en las décadas la agricultura y los mercados han cambiado radicalmente, principalmente por efecto de la globalización. Por lo tanto, debemos capacitar a los agricultores con nuevas tecnologías, nuevas formas de organización, considerando las tendencias del mercado. Tenemos que reconocer que las áreas agrícolas en el Perú, en la sierra especialmente, las manejadas por los pequeños agricultores, nunca van a poder competir en cantidad, pero sí en calidad.
Se debe propiciar la siembra de muchas especies nativas actualmente subutilizadas, pero con una calidad excelente para los mercados sumamente especializados, dándoles una denominación de origen o de identidad territorial. Se debe promover un intercambio de conocimientos entre todos los actores del mundo agrícola, de tal forma que podamos combinar los conocimientos ancestrales o tradicionales con el conocimiento científico, para obtener, por ejemplo, en mi campo, variedades y tecnologías aceptadas posiblemente mucho más fácilmente por los usuarios en los diferentes niveles, porque sería el resultado de una acción conjunta que considera las necesidades de todos. Es importante que se fomenten muchas alianzas estratégicas entre los actores para identificar los problemas y las soluciones en conjunto. Sería muy, muy importante fortalecer las organizaciones campesinas existentes o crear algunas nuevas. Y considero que en este caso tiene que jugar un rol muy importante. Muchas veces considero que la investigación se ha vuelto muy biotecnológica. En realidad, si necesitamos rescatar nuevas especies, tenemos que hacer investigaciones de repente muy simples, porque tenemos que desarrollar agricultura, tecnologías y procesos para esas nuevas especies que actualmente están en el huerto del agricultor, pero que en el futuro, si las sacamos adelante, podrían significar de repente el incremento de la economía, el mejoramiento de la nutrición de muchas familias campesinas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz, por la presentación. Ahora, Nicole, tienes 3 minutos, por favor. Muchas gracias. Quiero responder a cómo, entonces, qué hacer para revertir todos esos, responder a todos esos desafíos. ¿Qué estrategias? Había hablado Silvana de los 5D, que realmente imprimen la huella de sus territorios, los territorios que representan. Yo quiero proponerles los 5 I. El I de la integración. Integrar metodologías, actores, la sociedad entera, como dice la OCDE, sectores mineros, agrícolas, ¿por qué no a través de algo como Agromin? ¿No? Escalas temporales y espaciales, métodos, estrategias de gestión. Segundo I, integrar. Segundo I, el I de la inversión, priorizar las inversiones en información, infraestructura, y veremos luego qué significa. Instituciones, abandonar los incentivos financieros negativos, pero lograr fondos de adaptación distribuidos. Tercer I, la información, generar procesos de creación y recopilación de la información acerca de los territorios. Un territorio geográfico es porque está en un sitio dado, pero es siempre biofísico y vivo y vivido, percibido por sus habitantes, pero también gestionado y gobernado. Entonces, eso es sumamente importante, desarrollar la capacidad de análisis y aplicación de la información, gracias a Concitec. El I de la institucionalidad, fortalecer las instituciones en gestión, en transsectorialidad, pero gracias al fortalecimiento de las universidades en transdisciplinariedad, en interdisciplinariedad. Y finalmente el I de la infraestructura, conjugar bien infraestructuras duras para almacenamiento de agua, pero y tantas cosas con las nuevas tecnologías para salvaguardar, para fortalecer la infraestructura blanda, que es la infraestructura verde, la recuperación de los ecosistemas degradados, que va a permitir también no solo todos los procesos de retribución económica, pero también conjugar el saber heredado con lo moderno, con el conocimiento, la ciencia y tecnología.
Y otro gran desafío, sin el cual este no podría ser posible, es el desafío de la ética. Yo creo que eso responde, y lo ha dicho el Papa Francisco en Laudato Si, es la cultura del cuidado desde cada región, costa, Amazonia, sierra, la cultura del cuidado desde cada institución, desde cada comunidad, cada hogar y cada persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicole. Ahora ya hemos terminado el bloque de segunda intervención de cada uno de ustedes. Vamos a darle paso a las preguntas. La primera pregunta va dirigida para Silvana Vargas. Las ciencias son fundamentales, pero no suficientes. ¿De qué manera el enfoque territorial entiende la toma de decisiones en las regiones y en su capacidad de agencia? Silvana, tienes el micrófono abierto, por favor. Gracias, Mayra. ¿Tengo 3 minutos? Sí. Gracias. En realidad, muchas gracias por la pregunta. Hay en realidad un montón de interacción en el Facebook con las preguntas y comentarios. Extraordinarias esas cinco I's de la doctora Bernex, y yo me quiero quedar con la I de la institucionalidad, ¿no? Creo que allí se conjugan justamente esas posibilidades de integración, inversión, infraestructura e información también. Y el enfoque territorial, para responder a la pregunta, supone, como mencionábamos, la capacidad de comprender la interacción entre lo productivo, pero también en diálogo con lo institucional, ¿no? Ese es digamos, el matiz del enfoque territorial que supone, digamos, estos vínculos también con lo simbólico. Y en ese sentido, pues, es interdisciplinario por naturaleza, ¿no? No nos podemos territorializar nuestras preguntas o nuestros enfoques sin apostar por un diálogo. Ahora sí, tampoco es un tema de voluntad, sino es una necesidad generar espacios como estos, ¿no? Y el rol de CONCITEC, me sumo, es fundamental. En ese sentido, el ejercicio, digamos, del poder bajo un enfoque territorial supone en el Perú el rol clave de los gobiernos regionales. Entonces, los gobiernos regionales son, nos gusten o no nos gusten, la manera a través de la cual el Estado tiene presencia en el territorio y lo gestiona. Y en ese sentido, de lo que se trata probablemente es de añadir esta noción clave que es el de gobernanza, que supone no solamente poder tomar decisiones, sino también administrar, asignar recursos. La pregunta tiene que ver con eso, con la asignación de los recursos de la inversión, pero también de ser capaces de proponer una agenda nueva o renovada de generación de conocimiento que sea pertinente a las dinámicas del territorio, porque eso es muy importante y tiene que ver con este espacio. En ese sentido, identificar los nuevos o renovados actores, los procesos, las instituciones que se van recreando es fundamental. Y allí es donde este término de la capacidad de agencia, también había allí una pregunta sobre eso, tiene que ver justamente con la manera a través de la cual la autonomía se ejerce, ¿no? Para tomar decisiones y para intervenir. Y en ese sentido, el rol de la academia en general para generar conocimiento con nuevas preguntas, y de la universidad en particular, formando profesionales disruptivos, creativos, críticos, es fundamental, ¿no? O sea, creo que toca por un momento dejar de asignar siempre la responsabilidad al Estado y todo lo que nos falta hacer, y más bien retornarnos a la universidad y a la academia los roles y las responsabilidades que tenemos en un contexto como este. Creo que solo generando conocimiento relevante vamos a realmente podernos aproximar no solamente de manera oportuna a las políticas, sino de manera éticamente responsable a los territorios, ¿no? CONCITEC tiene un rol allí fundamental también para territorializarse institucionalmente y darle un rol a las ciencias sociales en estos procesos. Y creo, y me sumo a lo que señala Nicole, esa apuesta por una nueva demarcación territorial de cara al Bicentenario creo que sería un hermoso regalo para el país y para esos territorios que hoy cada vez son más cambiantes, más dinámicos y difíciles de entender desde los marcos que utilizamos actualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvana. La siguiente pregunta la tenemos para Arturo.
Arturo, actualmente han denunciado que los sembríos andinos no cuentan con mano de obra porque se está trasladando a la costa. ¿Cómo abordar un proyecto de emprendimiento si el capital humano y económico está en la costa? Arturo, tienes el micrófono apagado. Sí. Bueno, hay dinámicas efectivamente que están ocurriendo en distintos espacios de la sierra, que no solamente tienen que ver con el traslado hacia la costa, sino, por ejemplo, también hacia las zonas de la explotación de la minería ilegal, etcétera, ¿no? Mucha población andina está, sobre todo, básicamente campesinos, están abandonando las actividades agrícolas para salir a migrar. En Lima es fácil ver de manera cotidiana, digamos, por ejemplo, los lustrabotas que vienen acá y que están en distintos lugares de Lima, en San Isidro, centro de Lima, etcétera, y que estacionalmente vienen acá, trabajan y dejan a sus familias en los predios rurales. No se trata, no estamos hablando exactamente de un abandono total tampoco, porque repito, o sea, las mujeres se están quedando en la zona rural y lo que estamos, lo que por lo menos he podido percibir en algunas zonas, caso Ayacucho o Junín, etcétera, es que en muchos casos son las propias mujeres las que están emprendiendo nuevas experiencias de desarrollo, como por ejemplo los temas del procesamiento de los alimentos. En el caso de Biohuertuchin que hablaba en antes, era para venderle a Caliwarma, ¿no? Hortalizas, ¿no? Están utilizando, por ejemplo, ya en la alimentación escolar. Caliwarma prácticamente no utilizaba productos provenientes de la agricultura familiar, y ahora ya lo viene haciendo en varias zonas, ¿no? Es un proceso que va a tomar seguramente algún tiempo, pero que sí ya se viene haciendo y que tiene como importantes actores, en este caso, en primer lugar, a las mujeres y a los jóvenes, ¿no? Entonces, hay posibilidades de innovación dentro de lo que son las actividades agrícolas, pero también es cierto de que el espacio, digamos, es un espacio bastante movedizo, ¿no? Por las diversas actividades que se vienen desarrollando dentro de esto que se viene a denominar como nueva ruralidad. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Ahora continuamos con Luz. Tenemos una pregunta también para ti. Hoy China ya está produciendo prendas con fibra de alpaca. El Perú no tiene un sistema de protección de nuestras materias primas. ¿Qué hacer al respecto desde la ciencia? Bueno, en realidad yo creo que justamente acá vienen las medidas políticas que se deberían tomar para proteger nuestros recursos. Lamentablemente muchos de los recursos ya están en manos de, digamos, del mundo. Considero que en ciertos productos debería protegerse. Para de esa forma los usuarios pudieran pagar, podríamos decir, un derecho de uso que debería volver a los agricultores o a los ganaderos en este caso, para poder seguir desarrollando, digamos, esta actividad en condiciones mucho más óptimas. Pero también considero, y esto me toca, por ejemplo, en el caso de la quinoa, donde considero que también en muchos casos tenemos que dar al mundo muchas de nuestras riquezas animales o vegetales. Realmente muchas de ellas son necesarias en zonas marginales del mundo, pero en este caso, digamos, el Estado debería negociar esa entrega, digamos, de recursos y conseguir, digamos, revalorar estos productos y también conseguir recursos que deben volver a los que han desarrollado, a los que mantienen la riqueza genética de nuestro país. Perfecto, Luz, muchísimas gracias. Continuamos con Nicole. Nicole, la gestión del agua es un tema crucial. La sierra tiene en sus manos a la costa.
cómo gestionarla de manera que todos ganen y no solo la costa con los grandes proyectos de irrigación para una agricultura industrial? Bueno, yo creo que de un lado no es solo la costa que gana. El hecho es que de un lado hay que lograr una gestión integrada de recursos hídricos. Eso significa una gestión que permite articular los elementos, el agua, el suelo, ¿no? Despertarnos a los ecosistemas para hacer una gestión de los ecosistemas junto con la gestión del agua y también a partir de eso mejorar la calidad de vida éticamente. Y ahí es una cuestión, la equidad y la ética se dan la mano. Tenemos en el país un doble problema de cantidad del agua y de calidad del agua. Pero si vemos bien en la vertiente donde hay menos agua, menos disponibilidad de agua, es la vertiente donde hay más accesibilidad de agua, la vertiente del Pacífico. Más bien, la vertiente que es abrumante por sus cantidades de agua, la vertiente del Atlántico, del río Amazonas, es la donde hay la menor disponibilidad de agua por habitante. A menudo se habla del agua potable. El agua potable no es un agua para la vida. El agua potable se clora cuando los habitantes, cuando la municipalidad recibe su presupuesto, buena hora, marzo o abril, y al final de mayo o al final de octubre o antes no hay más presupuesto. Entonces el agua dicha potable es un agua que se potabiliza durante 7 meses al año. El agua segura es el agua clorada. En nuestras zonas rurales solamente 3.2% de las poblaciones tienen agua segura, agua para la vida. Lo primero es las personas, luego la agricultura, la ganadería, todas las actividades económicas, porque nos necesitamos mutuamente todos. Y ahí viene la calidad del agua y todos somos responsables desde el hogar hasta en la gran empresa, la gran institución, la academia con sus laboratorios, etcétera. Todos somos responsables. En Cusco, un centro, una ONG, Huamantoma de Ayala, un día pidió a todos los fast food de dar el aceite de cocción sucio y con soda cáustica hicieron jabón para lograr trabajar higiene en todas las periferias pobres y lograr higiene, ¿no? Higiene y salud. Podemos hacer muchas cosas. La gran industria en la costa también tiene retos, porque si bien es cierto, no se hace más riego por inundación, donde el único ganador es el acuífero. No se puede también estresar el acuífero poniendo un sensor en cada árbol para saber qué necesidad de agua tiene. Porque si no doy la necesidad solo para el árbol y las frutas, pero el acuífero no recupera nada y va a estresarse a lo largo de un año o dos o más de sequía, lo que ha llevado grandes industriales a desmontar su tecnología de punta sumamente costosas y a volver al riego por goteo o por aspersión de acuerdo a los terrenos, de acuerdo a las condiciones. Todos tenemos que ver eso. Cualquier acción, impacto, reaccionan los ecosistemas, pero reaccionan también los vientos en la sierra cuando se abandonan los andenes, retoma su derecho la erosión.
la erosión eólica, la erosión también hídrica. Y ahí tenemos muchísimos problemas por huaicos, etc. Muy cerca de Lima, en la cuenca de Santa Eulalia, se puede observar eso y se puede ver que la cuenca más importante por tener vocación energética y vocación agroganadería ha colapsado en 2018 en 2017, perdón, por El Niño. Entonces, tenemos que cuidar y generar más y más información y más exacta, más continua, de manera rigurosa. Si me da un minuto más, yo quisiera también decir que además del COVID-19, en todos nuestros territorios tenemos enfermedades endémicas que tenemos que levantar. En la sierra hay leishmaniasis, hay UTA, hay bartenola, hay fasciola hepática que afecta a las poblaciones, pero el ganado también, de 24 departamentos del país. Y hay vacío. Tenemos que ser atentos y despiertos a eso a partir de la generación de una información buena, que nace de una investigación y de, como decía Silvana, una capacidad creativa en diseñar observatorios. Muchísimas gracias, Nicole. Bueno, el tiempo es tirado. No vamos a poder tener tiempo para más preguntas. Yo quiero finalizar este bloque agradeciéndoles mucho, Silvana, Nicole, Luz, Arturo. Este coloquio estaba pensado en la forma tradicional, forma presencial, pero por nuestra coyuntura, gracias a ustedes, hemos podido mudar rápidamente a esta nueva plataforma. Gracias por la paciencia y por la colaboración. Y también a todas las personas que nos están siguiendo, quiero recordarles que los videos luego van a seguir grabados para verlos después. También posiblemente Silvana nos dé su presentación o un resumen para subirla. Y recordar que a las 2:30, a las 14:30 horas, continuamos con el siguiente panel que está dedicado a la asociatividad, mercados y políticas públicas. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado toda esta mañana en este coloquio dedicado al tema de la sierra, y nos volvemos a conectar a las 14:30.